Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra lección número 28 de la teología moral fundamental, que la estamos estudiando en base al catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy veremos el tema la ley nueva o la ley evangélica. Estamos hablando del tema de la ley de Dios, ¿verdad? La ley revelada en primer lugar. Primero vivimos la ley natural, que es la ley impresa en el corazón del hombre. Después la ley revelada. Y en esta ley revelada se contemplan dos tipos, ¿verdad? La antigua ley, el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos y la nueva ley, o sea, el nuevo mandamiento del amor por Cristo. Oremos. El Señor es bueno y recto. Señala el camino a los pecadores, guía por la senda del bien a los humildes, les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y fidelidad para quien guarda su alianza y cumple sus mandamientos. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, el título del catecismo, la ley nueva o ley evangélica, a partir del numeral 1965. Esta nueva ley o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, esa ley natural y esa ley revelada. Entonces es como el culmen de la ley natural, la ley divina revelada, ¿verdad? Es el culmen, Cristo Jesús. Esta ley evangélica es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña. Es también esta nueva ley, esta ley evangélica, es obra del Espíritu Santo. Y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Dice el libro de la carta a los Hebreos, más bien, y también Jeremías lo expresa diciendo de esta manera: concentraré con la casa de David una alianza nueva. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones la grabaré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice ya el Antiguo Testamento profetizando esta nueva ley. Y en la carta a los Hebreos se reafirma. Entonces, la nueva ley es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo Jesús. Obra esta nueva ley por la caridad. Y esta nueva ley utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de hacerlo. Porque son dos elementos, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la gracia para que nosotros podamos cumplir la ley y podamos vivir la ley. Por eso decíamos la clase anterior que antes de la nueva ley, la ley antigua era como imperfecta, lo dirá San Pablo, porque no había esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros para poder cumplir, para poder santificarnos. Ahora, el que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la montaña, o sea, la bienaventuranza, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, encontrará en él sin duda alguna la carta perfecta de la vida cristiana.
Este sermón de la montaña, la bienaventuranza, contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana, decía San Agustín ya en su tiempo. Por eso la ley evangélica da cumplimiento, dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5, y también esta ley evangélica purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En la bienaventuranza se da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos, ¿verdad? Porque recuerden que dice Jesucristo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces, ahí la bienaventuranza dan cumplimiento pues a esas promesas ya antiguas incluso. Y se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva. ¿Y quiénes son? Los que esperaban todo este reino: los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino de Dios, un camino difícil, por supuesto, pero lleno de gloria, estos caminos que nos proponen pues la bienaventuranza. A mí me ha hecho meditar mucho, principalmente en la bienaventuranza de los limpios de corazón. Y todavía aún estoy descubriendo muchos elementos de qué significa la limpieza del corazón. En primer lugar, el no cometer pecado. En segundo lugar, no tener ningún prejuicio contra nadie, para abrir el corazón a Cristo, para que Él pueda llenarlo y gloriarse pues con nuestro caminar espiritual, nuestro caminar en la ley del Señor. Le repito, los limpios de corazón ha sido una clave incluso para mi propia conversión. Bienaventurados los limpios de corazón. Es que no es fácil limpiar el corazón, porque si uno limpia el corazón, limpia hasta la mirada, porque de repente en mi proceso de conversión yo he tenido una reflexión sobre mis miradas que a veces no son tan limpias, y esto significa pues el proceso que el Señor me está revelando para seguir limpiando mi corazón, y así mi mirada va a ser limpia. Bien, 1968, el numeral del catecismo dice que la ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley de Dios. El sermón de la montaña, la bienaventuranza, lejos de abolir o de devaluar las prescripciones morales de la ley antigua, todo lo que prescriben los 10 mandamientos, el sermón de la montaña extrae de esta ley antigua las virtualidades ocultas y hace surgir en ella, en esta ley nueva, nuevas exigencias. Revela también esta nueva ley evangélica toda su verdad divina y humana. Esta nueva ley tampoco no añade preceptos exteriores, no añade nada nuevo, pero llega a reformar la raíz de los actos humanos, la raíz del corazón humano, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, entre lo bueno y lo malo. Y lo refiere el Evangelio de San Mateo capítulo 15, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad en ese corazón del hombre, con estas virtudes y con todas las otras virtudes humanas. Ahí es donde el hombre se transforma. Porque el Evangelio conduce así la ley a su cumplimiento, a su plenitud, mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial. Sean perfectos, decía Jesucristo, como mi Padre es perfecto. Mediante el perdón de los enemigos, mediante la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina, que la generosidad divina también te hace pensar cómo Él ama incluso a los malos, y es capaz de perdonarlos si ellos se convierten, ¿verdad? Lo que pasa es que el malvado pues nunca se convertirá si no es por una gracia de Dios. Entonces, la ley nueva, la nueva ley traída por nuestro Señor Jesucristo, practica todos los actos de la religión. Practica la limosna, la oración, el ayuno, ordenándolos
al Padre que lo ve todo en secreto, por oposición pues al deseo de ser visto por los hombres, ¿verdad? Como le dijo Jesucristo en el Padre Nuestro, ¿verdad? Esa oración del Padre Nuestro, Jesús dice, métete en tu cuarto, ora en los secretos, porque tu Padre que está en los secretos te recompensará. En ese sentido, pues esta práctica, esta nueva práctica de los actos de la religión que son clave. La limosna, ¿qué es la limosna? La caridad con el hermano, con el que sufre, la oración, pues todos tenemos que orar. Y el ayuno, pues son todos los actos de penitencia que nosotros podemos hacer en favor de los que sufren y de los necesitados. Esta ley evangélica entraña la elección decisiva entre los dos caminos. O sea, está contenida en esta ley de Dios la elección que tenemos que hacer y la práctica de las palabras que el Señor nos ha revelado en su Evangelio, en el Evangelio de San Mateo capítulo 7. Y también esta ley evangélica está resumida en esta ley, en esta regla de oro que es: todo cuanto querráis que los hagan los hombres, hacedlo también ustedes, porque esta es la ley y los profetas. Dice San Mateo capítulo 7 también. Esto quiere decir que la regla de oro de estos mandamientos de Jesucristo, este resumen, esta reflexión que nos deja a nosotros es que todo lo que nosotros querramos que nos hagan, hagámoslo nosotros. Todo el bien que necesitamos que nos hagan, también hagámoslo nosotros. Entonces, toda la ley evangélica está contenida en el mandamiento nuevo de Jesucristo de San Juan capítulo 16. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la clave final, el resumen de toda la ley evangélica. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, el sermón de la montaña, la bienaventuranza, conviene añadir la catequesis moral de las primeras enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Como dice San Pablo en la carta a los romanos y a los colosenses y a los efesios. ¿Por qué? Porque esta doctrina transmite la enseñanza del Señor con la autoridad de los apóstoles, especialmente poniendo las virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que animan la caridad, que es el primer don del Espíritu Santo, el amor. Dice San Pablo, vuestra caridad sé sin fingimiento, amándoos cordialmente los unos a los otros, con la alegría de la esperanza, constante en la tribulación, perseverantes en la oración, participando las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, lo dirá en la carta a los Romanos capítulo 12. Y esta catequesis nos enseñará y nos enseña también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra relación con Cristo y con la Iglesia. En la carta a los Romanos capítulo 14, recuerdan que San Pablo dice, si tienes enemistad, busca la comunidad y consúltalo, pues, ¿verdad? Entonces, toda esta catequesis de San Pablo, por ejemplo, y de los apóstoles, nos van a enseñar a tratar incluso los casos difíciles donde tenemos que poner en juego nuestra misma conciencia para nosotros mismos y para los demás. Bien, la nueva ley entonces también es llamada la ley del amor, por lo tanto, porque hace obrar por el amor, ese amor que infunde el Espíritu Santo, más que por el temor. Más que por el temor, es por el amor nos hace actuar y acercarnos al mismo Dios sin miedo a Dios, sino por amor a Dios. Por eso también es ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Esto significa entonces que este es el agregado maravilloso que tiene la nueva ley, la ley de Jesucristo, la ley evangélica. Es la gracia especial que se nos confiere. Conferir significa que se nos traslada a nosotros, nos infunde en nosotros la fuerza, esa fuerza de la gracia
para obrar, para el querer y el obrar, dice San Pablo, mediante la fe y los sacramentos. Por esa razón, entonces, esta gracia divina, hace que esta ley sea de libertad, dice el apóstol Santiago en su carta a Santiago, en capítulo 1 y capítulo 2 también, dice Santiago. Por eso esta nueva ley es ley de libertad, porque nos libera de las observaciones rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad, bajo el impulso del amor, y nos hace pasar de la condición de siervo, de esclavos, y que esa condición ignora lo que hace su Señor. Nos hace pasar de esa condición de siervo a la condición de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 15, y también a la condición de hijo heredero. Entonces nosotros, con esta nueva ley y los sacramentos, ya nosotros no obramos como obraba el pueblo de Israel, por puro ritualismo, ir al sacramento por puro ritualismo. Nosotros vamos por amor, por caridad, que es la gracia que se derrama en nosotros. Entonces obramos ya no como siervos, ya no como esclavos de la ley, sino como hijos, amigos, hermanos de Jesucristo, porque Él nos lo ha revelado todo. Y también como Él ha sido el gran revelador, y por el bautismo nos hemos asemejado a Él, por eso Él nos regala la condición de heredero del reino de los cielos. Entonces, fíjense ustedes que dice el catecismo que más allá de los conceptos y de los preceptos de la ley antigua, que ese era el gran problema del pueblo de Israel, el cumplimiento, y era tan exacerbado el cumplimiento de la ley, que incluso se lo reclaman a Jesucristo cuando le dicen: mira, ¿y por qué ustedes comen sin lavarse las manos? ¿Y por qué ustedes trabajan el sábado si está prohibido trabajar? Entonces, porque estaban cerrados totalmente a los preceptos, como esclavos de la ley, mientras que Jesucristo viene a abrir la puerta y da la gracia de la caridad para que nosotros actuemos y cumplamos esa misma ley, ya no por obligación, sino por amor, porque ya somos amigos, porque ya somos familia de Jesucristo. Entonces, más allá de los preceptos, esta nueva ley contiene los consejos evangélicos, que eso es otra cosa. Un consejo evangélico no es un precepto de la antigua alianza, ¿verdad? Sino que vamos a ver lo que significa. Y la distinción tradicional entre mandamientos de Dios y los consejos evangélicos se establece por relación del amor, de la caridad, de la perfección de la vida cristiana. Los preceptos, los mandamientos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Pero los consejos evangélicos tienen por fin último apartar lo que, incluso sin serle contrario, puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Eso es lo más importante entonces de los consejos evangélicos, que sin sacarnos de la ley, Él nos impulsa por la caridad, y nos quita lo que es superfluo, digamos, aunque sea importante, pero si es superfluo, estos consejos evangélicos lo quitan, porque es posible que algunos de esos elementos de la ley puedan servir incluso de obstáculo para desarrollar el amor, desarrollar la caridad, dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, el que reflexiona esta parte, pues, de la distinción entre los mandamientos de la ley de Dios y los consejos evangélicos. Ahora bien, los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se sacia, o sea, una caridad que está abierta a lo infinito. Los consejos evangélicos también atestiguan su fuerza e impulsa nuestra prontitud espiritual. Entonces, la perfección de la fe nueva
consiste esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Y los consejos evangélicos indican las vías más directas, medios más apropiados, y han de practicarse según la vocación de cada uno. Porque dice el catecismo, Dios no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes según la diversidad más bien de las personas, los tiempos, las ocasiones o las fuerzas, como la caridad lo requiera, pues así se pueden aplicar los consejos evangélicos, no todos para todos, porque es la caridad, la que como reina de todas las virtudes y de todos los mandamientos, de todos los consejos y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, esta ley del amor es la que da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor ante Dios y ante los hombres. Eso es los consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos para que nosotros los comparemos? Los mandamientos son 10, ya lo sabemos. Los consejos evangélicos son 3. Castidad, obediencia, amor. Castidad y obediencia y amor. Esos son los consejos evangélicos. Bien, hagamos un resumen entonces de la ley proscrita en la Sagrada Escritura, que es la ley, ya les voy a decir, la ley de la perfección cristiana, que es la ley revelada, esa es la palabra, ¿verdad? La ley revelada que ha sido resumida en la antigua ley del Antiguo Testamento y la nueva ley o la ley evangélica. Hagamos un resumen de esta ley. Según la Sagrada Escritura, la ley es una instrucción paternal de Dios que prescribe al hombre los caminos que llevan a la bienaventuranza prometida y proscriben los caminos del mal. O sea, la ley te abre los caminos a la bienaventuranza y te prohíbe los caminos del mal. Segundo, la ley es una ordenación de la razón al bien común promulgada por el que está a cargo de las comunidades, dice Santo Tomás de Aquino, porque hay una parte de la ley de Dios que implica la vida social. Entonces, por eso te habla de que esta ley está ordenada también, la ley de Dios, al bien común. Por eso es importante el magisterio social de la Iglesia, estudiarlo, pero como nosotros ya lo estudiamos, el magisterio social, por eso nos saltamos esa parte de la ley de Dios. Tercero, que Cristo es el fin de la ley. O sea, todo tiende hacia Cristo. La misma evangelización, fíjense ustedes que nosotros los evangelizadores la hacemos no para que digan qué bonito habló sino para que todo el mundo busque a Cristo. Ese es en síntesis, el fin último de toda evangelización, de toda la acción de la Iglesia, es buscar a Cristo. Porque solo Él enseña y solo Él otorga la justicia de Dios. Número 4, la ley natural que habíamos hablado ya anteriormente es una participación en la sabiduría y la bondad de Dios por parte del hombre. Este hombre formado a imagen de su Creador. Y esta ley natural expresa la dignidad de la persona humana y constituye la base de sus derechos y de todos sus deberes fundamentales. Número 5, la ley natural, también habíamos hablado de ella, es inmutable, la ley natural no cambia. La ley natural permanece a través de toda la historia del mundo y de todas las personas. Acuérdense que la ley es la que está impresa en el corazón del hombre, hace el bien y evita el mal. Eso es la ley natural y es inmutable, o sea, no cambiará nunca, jamás, y permanecerá intacta a través de toda la historia de la humanidad. Las normas de esta ley natural
que la expresan son siempre sustancialmente válidas. Todas las normas de la ley natural son válidas. Es una base necesaria para la edificación de todas las normas morales de los seres humanos y de todas las leyes civiles. La ley natural, la que está impresa en el corazón del hombre. Número 6 es que la ley antigua, hablando ya de la ley revelada, la ley antigua es la primera etapa de la ley revelada y sus prescripciones morales se resumen en los 10 mandamientos. Número 7, que esta ley de Moisés contiene muchas verdades naturales y naturalmente accesibles a la razón humana. Por eso son verdades naturales, porque están accesibles a la razón del hombre. Porque Dios las ha revelado, porque los hombres no las leían en su corazón. Por eso se las da y se las dicta a Moisés, que las escribe en una tabla, decía San Agustín, porque el hombre no había leído esa misma ley que estaban en su corazón. Número 8, la ley antigua también es una preparación para el Evangelio, para la nueva ley. ¿Por qué lo decimos? Porque todo el Antiguo Testamento está ordenado hacia Cristo y Cristo pues es el culmen de la ley, es la plenitud de la revelación de la ley de Dios. Número 9, la ley nueva, el Nuevo Testamento, es la ley de la gracia del Espíritu Santo recibida mediante la fe en Cristo. Este Cristo que opera por la caridad. Y esta nueva ley se expresa especialmente en el Sermón de la Montaña, en el Sermón del Monte o la Bienaventuranza, y utiliza los sacramentos para comunicarnos la gracia. Entonces lo importante de la nueva ley y del Sermón de la Montaña son también la experiencia sacramental, ¿verdad? Que debemos de tener todos. Número 10, la ley evangélica cumple y supera y lleva a su perfección la ley antigua. ¿Por qué? Porque sus promesas mediante las bienaventuranzas del reino de Dios, sus mandamientos, son reformando o va reformando desde la raíz los actos humanos del corazón del hombre por la gracia recibida a través de los sacramentos y esa ley, esa nueva ley del amor que promulga Jesucristo. Ámense lo uno al otro como yo lo he amado. Esas son las bienaventuranzas en síntesis. Número 11, la ley nueva es una ley de amor, una ley de gracia y una ley de libertad, decíamos, ¿verdad? Es de amor porque es por amor que nos traza el camino recto para la salvación y nos evita el mal. Y es una ley de gracia también, decíamos, porque al darnos los mandamientos nos da la gracia, nos da el querer y el obrar, dice San Pablo. Por eso en ese sentido nos constituye en verdadera libertad la que se nos abre a nosotros. Y número 12, pues más allá de sus preceptos, más allá de lo que contiene la nueva ley, esta nueva ley comprende los consejos evangélicos. Pobreza, castidad y obediencia. Esos son los 3 consejos evangélicos. Pobreza, renuncia a sí mismo, castidad es la pureza del corazón y la obediencia es obedecer la ley de Dios. Pobreza, caridad y etcétera, pues. Entonces, más allá de los preceptos de la ley nueva, se comprenden por eso los consejos evangélicos. Por eso la santidad de la iglesia también se fomenta de manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio a sus discípulos para que los practiquen, pues. Jesucristo ha puesto en el corazón de los discípulos, pues, infinidad de consejos, por eso se llaman consejos evangélicos. Los principales son esos 3 que mencioné, pero son infinidad de consejos que Jesucristo le propone a sus discípulos para que los practiquen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.